Bueno, ¿qué les parece? Estamos poquitos, qué pena, pero ¿qué les parece si empezamos? Sí, igual se puede compartir después en lo que Así queda es, grabado en YouTube. Así correcto. que este lado igual También estaba dando problemas la página para ingresar. Sí, eso te iba a decir, Daniel. Así me dijo alguien más, no había notado. Sí, estaba súper complicado. Yo tuve que entrar por otro lado, porque por el enlace normal se caía y se caía cada rato. Sí, Ya, a Jennifer le pasó lo mismo. Entonces había que entrar por el donde decía unirse en Zoom, porque si era por el otro enlace, se cayó, no podía, estaba frustrada. Sí, había que entrar por el otro lado. ya voy a hacer revisar eso entonces para la próxima, para el próximo programa. Sí. Entonces, Bueno, bienvenidas quienes han llegado hasta el momento. Bienvenidas adelantadas para quienes se vayan a sumar a nosotros más adelante. Eh, Hoy me parece que vamos a tratar un tema súper importante y que puede ser, digamos, eh, medio denso, medio serio, pero que vale tratar. Este, cómo reconocer y qué hacer ante la violencia familiar. Estoy viendo algunos problemas con mi cámara, pero espero que me estén escuchando bien. sí. Eh, Empecemos como siempre empezamos. Andrea, preséntate, cuéntanos un poco sobre ti. Eh, y te diría, quizás principalmente, eh, ¿qué te llevó a adentrarte en este tema? Ok, bueno, mi nombre es Andrea Medina. Soy maestra en lo principal, parvularia. Me encantan los niños. Y bueno, siempre he estado trabajando de ese lado de la educación, ¿ya? Pero bueno, últimamente estos 2 años he estado justamente en el otro extremo con los más grandes, los universitarios, y grado y posgrado, ¿verdad? Pero como me preguntabas, Daniel, ¿qué es lo que me llevó a adentrarme más en esta problemática social, sobre todo, porque tiene más dimensiones, pero sobre todo es una problemática social y es el hecho de que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de maltrato o violencia, aunque no sea en la familia, pero que ha afectado a nuestra vida familiar, ¿ya? Y si es en nuestra familia, más todavía, o hemos estado en alguna situación en la que definitivamente pues hemos escuchado a alguien estar en este problema, ¿verdad? O sabemos de algún pariente cercano que está sufriendo este problema. Entonces, desde ahí esta curiosidad también y por adentrarme más en el tema, hablando de lo educativo sobre todo, ¿no? Que es lo que, digamos, en esa dimensión me desenvuelvo mucho más. Entonces, esa es la intención también el día de hoy, poder trabajar y descubrir, tener más información, que eso es lo más importante, siempre tener como nuestra mente más abierta y tener mucha más información con respecto a este tema que, como les digo, es muy complejo. ¿Ya? No podemos decir difícil, porque decir difícil es como decir lo que sabemos o lo que no sabemos, pero sí es complejo, tiene muchas variantes, muchas dimensiones, muchos factores que confluyen en la problemática y que definitivamente pues hacen que esto se torne en un problema social complejo, ¿ya? Pero, sin embargo, no es imposible de poder ayudar y de poder tener algunas señales y poder prevenir sobre todo, que es lo que más nos interesa hoy por hoy, ¿ya? Sabemos que la situación del COVID y del confinamiento nos llevó a tener a que esta problemática de la violencia familiar se acentúe. ¿Por qué? Porque en definitiva el confinamiento hizo que estemos mucho tiempo, tal vez en la misma casa, con muchos problemas en nuestra cabeza, con mucha incertidumbre, y si ya hay un cuadro de violencia familiar, este cuadro se acentuó, ¿verdad? Entonces de ahí la preocupación
de muchos organismos también a nivel de nuestro país, de poder frenar un poco, o de que haya líneas de ayuda para poder justamente brindar un apoyo a las personas que lo estaban padeciendo, ¿ya? Entonces es importante que tengamos también eso clarísimo. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy contextualizando un poco la problemática, que ya di algunas pautas, y cualquier pregunta, inquietud, por favor, estamos aquí para poder escucharla y que esto sea como también bien participativo, ¿verdad? Que es la idea. Entonces, como les decía, para iniciar, este es un problema muy complejo, incluso para el aspecto investigativo. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos mucho más las versiones de lo que llamamos víctimas o de las personas afectadas de la violencia familiar que las versiones de los victimarios o los agresores. ¿Ya? Por favor, apaguemos el micrófono para que no haya más. Gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos a los que se están conectando ahora. Entonces, como les decía, ¿por qué es tan difícil esa problemática o compleja, para decir, y digamos las palabras correctas? ¿Por qué es compleja esta problemática? Tiene varias dimensiones, varios factores. En el aspecto investigativo tenemos mucha información de parte de las víctimas o personas afectadas, pero muy poca información de las personas tal vez agresoras, ¿ya? Nadie, o es muy difícil que alguien vaya y diga, yo vengo a denunciarme a mí mismo porque estoy haciendo cosas, o estoy provocando la violencia familiar en mi casa, ¿ya? Si bien se busca ayuda, pero no es la generalidad, ¿ya? Por otra parte, en el aspecto preventivo, con toda esta gama de conocimiento de las versiones de las personas afectadas y no de los agresores o victimarios, llegamos entonces a tener pocos resultados certeros, ¿ya? Lo que tenemos más son investigaciones descriptivas que realmente recetas que puedan decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de acá, para poder subsanar la situación de violencia que se pueda estar viviendo en la familia. Entonces, desde ahí también se puede tornar compleja la situación, ¿ya? Hay muchos descripciones de lo que es el maltrato o la violencia como tal, pero pocos resultados certeros que nos den, como decir, esa receta y decir, bueno, vamos a hacer esto, porque no hay información total de las dos partes, ¿ya? Y por otra parte, el tema de la intervención para cada caso. Como les decía, no hay recetas, entonces, si nos ponemos a ver cómo es la situación, ¿verdad? En cada caso, la ausencia para poder enmarcar los tipos de violencia que hay, ¿ya? Se denuncian a veces los extremos, pero no los casos que son también de violencia, pero que definitivamente por cuestiones culturales o por cuestiones de esa línea muy fina que nos dice es agresión o no, no es agresión, es que la mamá lo está educando, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas no se denuncian. En el caso de los niños, por ejemplo, que sufren violencia, no tienen la oportunidad a veces de expresar, de alzar su voz y decir, estoy sufriendo violencia. A veces incluso son tan pequeñitos que no ni siquiera hablan. Entonces, ahí hay una negligencia de cuidado, por ejemplo. Pero los niños son incapaces de ir a decirlo. Entonces, desde esa perspectiva, como les decía, el tema se torna complejo, se torna muy complejo. Y es importante entonces que tengamos en cuenta esos aspectos para nosotros poder delimitar y definir mejor qué es lo que realmente podemos hacer, ¿ya? ¿Cómo podemos actuar? ¿De qué podemos darnos cuenta o cómo podemos prevenir en caso de que realmente estemos viendo, conozcamos a alguien, sepamos de alguien que está sufriendo esta situación y podamos realmente brindar una ayuda apropiada, ¿verdad? Ahora, importantísimo, desmitificar la violencia intrafamiliar, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos creencias guardadas que hacen que este tema incluso se torne más complejo, ¿ya? Y uno de los primeros mitos es que es una problemática social de la clase social baja, ¿verdad? Esto totalmente errado, no es cierto. En todas las clases sociales existe
la violencia intrafamiliar. Algo muy distinto es que tal vez no se denuncie, ¿verdad?, en algún tipo de clase social o estrato por el tema de la presión social, la presión familiar, la presión incluso religiosa, pero eso no quiere decir que no exista la violencia familiar en todas las clases sociales. Otro de los mitos, que solo se da desde de hombres hacia mujeres, ¿verdad? Ese es otro de los mitos que nosotros tenemos que romper. Porque entre la pareja, de padres a hijos, incluso de hijos a padres, de padres a abuelos, de nietos a abuelos, entre hermanos, ¿ya? Entonces es importantísimo que podamos también romper ese mito. Se presenta solo en las culturas del tercer mundo. Esa es otra creencia que podemos tener, ¿verdad? Y la realidad es que se presenta en todas las culturas en mayor o menor medida, dependiendo de, como les decía, las delimitaciones y definiciones que le demos a la violencia. Sabemos que en países con culturas diferentes a las nuestras, no lo son. Entonces hay que ver también esa parte de la definición y la delimitación. Por otro lado, otro mito que tenemos que romper es, se produce por problemas económicos, por problemas psicológicos, ¿verdad? Por problemas incluso de autoestima, que está dentro de lo psicológico, y que, como les decía, es una problemática compleja. Este también es un mito que debemos de romper, y es que la víctima es responsable de la violencia y tiene la culpa. Porque se suele pensar que si la víctima estuvo involucrada o quiere estar involucrada en este tipo de, en esta relación, en el caso de las parejas, entonces está como permitiendo que esta situación ocurra. Y esto es un mito que tenemos que romper definitivamente. La violencia se da solamente a través de acciones. Ya, esto tampoco es verdad. También se puede dar al no hacer nada, al omitir. Cuando una madre, por ejemplo, no cuida a su hijo y no le provee de lo necesario, del cuidado, se torna negligente, y esto es un tipo de violencia intrafamiliar o maltrato, ¿ya? Entonces es importante que lo tengamos bastante claro, que el no hacer nada cuando estamos llamados o responsables de hacerlo, también constituye una forma de definitivamente violencia, ¿ya? Y el último mito, que lo sufren solo las personas con autoestima baja. Esto es un mito que definitivamente también nos puede llamar la atención, pero que es muy importante, porque si bien es cierto, la personalidad y el carácter de una persona o las características personales de alguien pueden influir, no son determinantes para la violencia intrafamiliar. Lo puede sufrir cualquier persona, sea una persona con temperamento fuerte, lo que llamamos comúnmente, ¿verdad? Temperamento fuerte, o sea una persona muy preparada. Hay jefes de familia que sufren violencia intrafamiliar, aunque son muy preparados, aunque han tenido una vida estable y sufren de este tipo de violencia, ¿ya? Entonces, rompiendo todos esos mitos, ya sabemos también por ahí qué podemos hacer, ¿verdad?, para poder ayudar. ¿Por qué? Porque ya sabiendo que ninguna de estas cosas que nosotros creíamos han sido ciertas, podemos saber que cualquier persona, la persona que está a nuestro lado en este momento, puede estar sufriendo un tipo de violencia intrafamiliar, ¿ya? Y es importante que podamos entonces ayudar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario, algo que quieran alguien acotar? Parece que Ernesto levantó la mano. Adelante, Ernesto. No se te escucha nada, Ernesto. No se escucha.
Mientras Ernesto resuelve sus problemas de audio, ¿alguien más? A ver, Ernesto, prueba de nuevo. Sí, o como dicen por aquí, pueden escribir en el chat si es alguna pregunta. Sí, no se te escucha nada, Ernesto. Si quieres, escríbelo en el chat. Mientras tanto, lo que has estado mencionando, Andrea, me parece súper valioso y súper importante dejarlo recalcado, ¿no? O sea, una de las cosas que tú mencionaste, nosotros podemos pensar que la violencia familiar se da en ciertos estratos socioeconómicos o para ciertos tipos de personas y, y no necesariamente es así. Puede ser que en determinados casos sea más frecuente si se cumplen con determinados parámetros, pero puede darse en toda situación y por eso es importante que estemos atentos. Irónicamente, no sé si este tema lo ibas a profundizar un poco más adelante, pero no solamente estar atentos como observadores hacia afuera, de que quizás pueda haber algún pariente, algún amigo, amiga que esté pasando por estas situaciones, sino hacia adentro también, porque muchas personas que viven en un ambiente de violencia familiar, consciente o inconscientemente lo justifican y no creen estar pasando por esas situaciones, hasta que pasan a mayores y pueden darse casos graves, ¿no? Si nadie más tiene comentarios, continúa. Listo. Sí, es importante tener claro, como les decía, que las denuncias se dan ya en los casos extremos. Entonces ahí es cuando radica la importancia de poder prestar atención de lo que estamos viviendo hacia adentro de nuestra familia o de lo que podríamos en este caso prevenir, de lo que comúnmente tal vez vivimos en nuestra familia y no estaba pensado como violencia, pero al pasar de la vida nos damos cuenta de que sí era violencia, ¿ya? Y nos puede pasar eso también. Entonces es importante que tengamos, ya lo vamos a, igual como tú decías, a profundizar un poquito más adelante. ¿Qué tipos de violencia? Ese es otro de los mitos. Solo la violencia física es violencia, ¿ya? Y no es así. Hay violencia emocional, psicológica, sexual, patrimonial y hoy por hoy violencia cibernética, ¿verdad? Lo que llamamos con estas redes sociales, que hay demasiada justamente intromisión en lo que las personas hacen, con el justificativo de que si está exponiendo su vida, tengo derecho o puedo entonces violentar lo que está diciendo, lo que está subiendo, lo que está haciendo, ¿ya? Con respecto a la violencia física, pues todo acto que cause daño, dolor, sufrimiento y que no tenga que ver, porque ese es otro de los problemas, que muchas veces dice la gente, es que se recuperó rápido, entonces no fue tan grave. No tiene que ver con el tiempo de recuperación o con las consecuencias que haya tenido la persona agredida. Y esto es importante que lo tengamos claro. Violencia psicológica, cuando hay acciones u omisión, ¿verdad?, de alguna acción que sea responsable de hacer y cause dolor, perturbación emocional, alteración del ánimo, disminución de la autoestima, y que también se puede ver reflejado definitivamente en cómo está cambiando el accionar de la persona agredida en este caso. Violencia sexual, en este caso, digamos, lo más grave que sería la violación, pero no tenemos que caer solo en eso. Ese es otro mito que tenemos que romper. Y muchas veces se escuchan frases nocivas como, es que no la violó, ¿verdad? O no lo violó. Entonces, como que le quitamos peso a la agresión o a la violencia porque solo se hayan hecho otro tipo de prácticas que igual no son consentidas,
Y entonces eso es algo que también nosotros tenemos que quitar. Importantísimo entonces saber que dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, la vamos a definir como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por cualquiera de sus miembros, como ya rompimos ese mito de que solamente se da de hombres hacia mujeres, es de cualquiera de sus miembros. Y esto va a llevar a menoscabar la integridad física y psicológica, o incluso la libertad de los miembros de la familia, y que va a causar serios daños a posteriores, ¿verdad? Y en la personalidad. Y para un poquito entrar en contexto, quiero también darles un poquito lo que son los datos en el Ecuador, que realmente son alarmantes, ¿ya? Se dice que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género, ¿ya? Ahora también tengamos claro un poco, porque los datos se basan muchísimo en el tema de la violencia de género. ¿Pero por qué? Porque son las denuncias que se hacen. No quiere decir que no haya otro tipo de violencia familiar. Pero, como les decía al principio, es muy difícil, por ejemplo, que los hombres vayan a denunciar por temor al que dirán, porque cómo voy a ir a denunciar que me están maltratando si se supone que yo soy hombre, creencias, ¿verdad?, que se tiene y que realmente no permiten que haya esta información de parte de los hombres agredidos, ¿ya? Los niños, como les decía también, es muy difícil que puedan acceder a este tipo de denuncias, a menos que un familiar esté atento y pueda hacerlo por el niño, ¿ya? Entonces, eso como para que tengamos claro que los datos que vamos a escuchar en este momento son mucho más de las mujeres, ¿pero por qué? Porque son las mujeres las que denuncian, ¿ya? 6 de cada 10 mujeres, independientemente de su identificación étnica, ha vivido violencia de género, ¿ya? En Ecuador, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. Pero la forma más recurrente de violencia es la violencia psicológica, con un 53,9%. El 87% de las mujeres agredidas han tenido también violencia física y ha sido en relaciones de pareja. 9, este es un dato bastante alarmante, 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de género. El 43% de las mujeres ha vivido violencia psicológica con sus parejas. Y el 71% de las mujeres ha vivido violencia de su expareja o de las parejas con las que está en la actualidad. Por otro lado, hay una cifra que también es bastante preocupante y que a la vez como que nos cerca un poco para poder ayudar, y es el caso de las mujeres que, habiendo sufrido violencia, habiendo denunciado, es decir, que han tomado la decisión de hacer algo, consideran regresar con su pareja porque piensan que es importante mantener la familia unida, ¿ya? Entonces, este tipo de cifras, ahí viene un poco el conflicto, y adentrándonos un poco más en nuestro tema, que dice qué hacer y cómo saber, cómo reconocer o qué hacer frente a la violencia familiar. Y muchos, entonces, ahí comienza también ese conflicto. De todas las mujeres que han sufrido violencia de género, como les decía, un 54% no piensa separarse de su pareja. Es decir, lo que quieren realmente es que la pareja cambie, que la pareja mejore, que haya realmente un seguimiento, en este caso a nivel legal, pero no quieren definitivamente separarse. Que en el caso de que la pareja o el agresor esté consciente de lo que está pasando y busque ayuda, podría mejorar la situación, ¿verdad? Entonces, es importante también ahí para saber cómo nosotros podemos ayudar, ¿ya? Y el 48% de las mujeres solteras que han sufrido violencia de género no se ha separado de su pareja porque dicen que la necesita y la quiere. Antes, hay también un 75% de mujeres que se han casado por primera vez entre 16 y 20 años, ¿ya? Que
han sido también reportadas como en los casos de violencia familiar, pero miren que la cantidad de denuncias es muy grande, un 70%. ¿Por qué? Porque son mujeres entre 16 y 20 años, ¿ya? Entonces, a esa edad, todavía. Entonces, y por eso se dan este tipo de denuncias y tienen realmente apoyo para poder salir de la situación, que es bastante importante. ¿Está ahí una pregunta? ¿Algo para comentar? Yo quiero no hacer una pregunta. Gracias, Andrea. Buenas noches con todos. Entré un poquito tarde. Es alarmante lo que usted habla. Muy preocupada por los porcentajes de todas las clases de denuncia que hay o las personas que han sufrido violencia intrafamiliar de diferentes clases que no estoy para repetir. ¿Qué hacer? Esto es una opinión mía porque en educación. Definitivamente, después de escucharla hablar, creo que tenemos el deber, el compromiso de los que trabajamos en educación, de fortalecer el área de valores, el área de que las personas conozcan y hagan en el colegio que nosotros hacemos lo que se llama un proyecto de vida, un fortalecimiento en la autoestima, en el conocimiento de uno mismo, Andrea, en lo que significa la valía de la persona en base a un esfuerzo, en base a un trabajo, en base a que se conciba como y se reconozca como una persona de espíritu, alma, psicológica, social y que tiene derecho a ser respetada. Pero eso no se consigue diciendo. Todos los prejuicios que hemos tenido durante mucho tiempo tienen que ir desapareciendo con nuestra acción. O sea, somos todos los que tendríamos que ponernos de relieve y ponernos muy firmes en que la persona tiene derecho a ser respetada, pero también los padres, que a veces yo trabajo en educación, a veces los padres no quieren asumir testigos, aquí no es el momento de analizarlo, tienen que asumir el compromiso de esta educación integral y de esta formación de fortalecer la autoestima de todos nuestros hijos, de todos nuestros estudiantes. No es dar la mejor clase de matemáticas, ni el mejor, perdónenme, no es que estoy en contra del IB, me encanta el IB, pero justamente el IB, una de las cosas es formar estudiantes críticos, o sea, con un perfil autónomo. Y todo eso es la base para que la persona no se deje agredir también. O sea, deje bien sentado cuáles son y esto se hace en el seno de la familia. Desgraciadamente, como usted dice, Andrea, es la violencia intrafamiliar. Esto es lo que yo quería decir. Creo que es alarmante porque uno no maneja esas cifras, ¿no? Cuando usted habló de un acoso cibernéutico a través de las redes sociales, nosotros lo sufrimos a cada rato y nosotros tenemos que poner, como de ese que soy yo del departamento, a veces tenemos que abrir protocolos. Pero que felizmente se llega a una mediación, a círculos restaurativos y uno trabaja con el chico a nivel psicoeducativo. Pero es el pan de todos los días porque, como usted dice, como yo me exhibo, creen que tienen derecho a hacer, decir y poner en el chat o en el WhatsApp o en donde usted prefiera, o tomarse fotos, ya sabemos qué es esto, porque se creen con derecho a. Y esto pues trae cola. Yo creo que todos sabemos por dónde va la cosa, pero yo creo que es que a los estudiantes y a todas las personas hay que trabajar con su personalidad, con su área personal, Andrea, básicamente, ¿no? Y en la educación creo que tenemos la mayor responsabilidad. No le eximo, más bien tiene que ser un compromiso de parte de todas las personas. Esa era mi intervención. Estoy asustada de las cifras, ¿ah? Andrea.
Terrible. completamente. Y otra cosa que me llamó la atención es que también el no hacer nada es una forma de violencia. Yo no lo había tomado así. Nosotros como colegio podríamos denunciar a la mamá que no le da el apoyo a lo mejor que necesita psicopedagógico, o como usted dice, no le da todos los apoyos a nivel de alimentos, de cuidados. O sea, se puede hacer una denuncia, pero es muy difícil llegar a eso. Cuando oyen la parte legal, todo el mundo se asusta, ¿no verdad? Entonces, esto es otra cosa de las cuales nosotros tendríamos que también trabajar. Eso es lo que yo quería decir. Pero sí me voy asustada, Andrea. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, asustada, pero con un compromiso, que eso es lo importante, de poder mejorar y de poder realmente hacer algo. Sería importante en el tema educativo crear protocolos en los que podamos también nosotros tener alguna defensa como docentes o como institución para poder realmente estar pendiente de que se cumpla lo que estamos también proponiendo a nuestros padres de familia y hacerlos corresponsables de la educación de sus hijos. Es lo que está faltando. No, sí hay. Hay 4 protocolos, se los nombro rapidito. Protocolo de violencia intrafamiliar, pero solo se contempla de padres a hijos. Y nosotros hacemos una ruta a seguir. Eso nos lo dio el ministerio y lo hacemos. Violencia intrafamiliar, violencia sexual, que es el único protocolo que no se puede llegar a mediación, violencia entre pares y violencia hacia las personas que pertenecen a la comunidad educativa, de parte de los padres o de parte del alumno. Es decir, en este protocolo a lo mejor a un padre se le cruzaron los cables, ¿no verdad? Y le gritó al guardia que no le deje entrar porque no es la hora. Me estoy inventando. Me explico. Estos 4 protocolos hay. Y tenemos tenemos que hacérselos conocer a los padres y a los alumnos en todo el año escolar con charlas, con PowerPoints, qué significa cada cosa, cómo es la ruta, ¿no verdad? Pero sin una amenaza, sino más bien invitando a la buena convivencia, ¿no verdad? Porque tenemos un código de convivencia, que deberíamos tenerlos todos hasta en la familia, digo yo, el código de convivencia debería hacerse hasta en la familia. Entonces, sí trabajamos con eso, pero nos cuesta abrir también un protocolo, créalo, Andrea. Nos cuesta porque es ir a la fiscalía, ir a la Junta Cantonal de Protección contra la Adolescencia y la Niñez. O sea, es comprometedor, pero hay que hacerlo. Yo reconozco, o sea, lo que le acabo de decir, estamos comprometidos con esta violencia intrafamiliar, más que nada. Gracias. A usted, María Teresa. Y bueno, más aún ahora que los niños están en la casa, que realmente no tenemos la oportunidad de ver ciertas conductas que nos pueden dar alarma de que existe alguna dificultad en la familia. Entonces también se puede por ahí tornar un poco más complicado. Definitivamente, Hola. sí. Hola, sí, yo quería hacer una acotación. Justo, bueno, en realidad quería hacer un comentario. En el tema educativo, más que todo, en la escuela de mis hijas siempre han manejado bien esta situación, pero en una reunión sí quedé asustada porque una madre de familia eh, le decía a la profesora de que ella tenía que saber si su hija sacaba buenas calificaciones porque si no le iba a dar, en palabras textuales, así le iba a dar bofetadas en frente de todos sus compañeros porque no podía creer que la hija saque malas calificaciones y que le iba a dar como a hombre. En realidad me quedé asustada, ¿por qué? Porque la profesora no supo manejar la situación. En realidad yo soy mucho de conversar con mi hija. En realidad, bueno, tuve la oportunidad de estar con Daniel en cursos de PNL, entonces eso como que me ha ayudado y me ha guiado, ¿no? Pero sí quedé asustada en el hecho de que la profesora no supo manejar la situación. Ella como que le dio la razón a la mamá en vez de, no sé, quizás orientarla. Quizás, no sé, ¿cómo se podría manejar una situación como esa en el ámbito educativo, por ejemplo, de ya entre padre e hijo? Sí, justamente una situación muy lamentable y yendo ya un poco y adentrándonos a lo que a lo de qué podemos hacer, en realidad es importante siempre estar atentos.
alguien en esa sala puede salvar siempre la situación con las palabras adecuadas, ¿ya? La profesora no supo qué hacer, tal vez se puso nerviosa, tal vez esté muy preparada y no pudo solventar en ese momento la situación, tal vez le falte preparación, no sabemos, pero lo importante es que se pueda mediar la situación en cualquier momento y que alguien pueda realmente intervenir de manera en que, en ese caso, para cortar por lo sano, cambiar la situación y el tema, por así decirlo, ¿ya? Y luego, ya con las personas involucradas, hacer un seguimiento para no tampoco exponer a, en este caso, la madre de familia, la maestra, la niña involucrada en ese caso, ¿ya? Hacer como una corrección fraterna para que se dé de la mejor manera. Porque no podemos, recordemos que no podemos nosotros caer en lo mismo que estamos tratando de abolir, ¿ya? O de eliminar, que es la violencia. Entonces, definitivamente hay que actuar con mucha inteligencia, con mucha tranquilidad en estos casos y hacer, no como que no pasó nada, pero sí cambiando la emoción en ese momento que se pone tensa y luego poder realmente hacer una revisión y una retroalimentación de lo ocurrido con las personas involucradas, que en este caso no eran todos los padres de familia, ¿ya? Ok, vamos a continuar un poquito. Igual, como les digo, cualquier pregunta, realmente las intervenciones maravillosas, así que nos dan también una pauta de cómo poder solventar estos casos. Es importante que nosotros sepamos, como decía también María Teresa, que hoy por hoy las consecuencias y los aspectos negativos de la violencia familiar afectan cada día más a la familia, ¿ya? Y al entorno. Vemos tantas dificultades. Hoy por hoy, ser educador es un reto. ¿Por qué? Porque en mi aula de clases tengo muchos niños o muchos adolescentes que están sufriendo algún tipo de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la responsabilidad de un educador educado, ¿verdad? Acabamos de escuchar también la intervención en donde nuestra compañera nos decía, ¿qué pasa? La maestra no supo actuar, entonces necesitamos educadores educados para poder realmente solventar esta situación. Debe haber una reflexión profunda de la situación desde el punto de vista social, educativo, económico, jurídico y penal, para que realmente uniendo esfuerzos se puedan mediar estas situaciones y se puedan dar respuestas positivas a lo que está ocurriendo con el tema de la violencia familiar, ¿ya? La violencia se da por muchos motivos, como estábamos viendo, tiene múltiples dimensiones y definitivamente es importante que estemos atentos, ¿ya? Hay una teoría entonces que nos dice que la violencia familiar, intrafamiliar, se da por aprendizaje social. Entonces, imagínense, así como aprendemos muchas cosas socialmente hablando, vamos a aprender a ser también violentos si estamos en un ambiente que es así, ¿ya? Lo que acabamos de decir, la mamá está diciendo que le va a propinar unas bofetadas a la hija, ¿verdad? Y entonces, ¿qué esperamos más adelante? Que esa persona, esa niña, se convierta también en agresora porque ha vivido justamente esta situación en su familia. También está la teoría de los sistemas, en donde se da la jerarquía. Yo soy agresor porque creo, pienso, tengo una falsa autoestima y creo o pienso que soy mejor que tú, que puedo ejercer en este caso una presión sobre ti, ¿ya? Y ahí viene todo este tema de la autoestima, de estar realmente fortalecidos para saber reconocer estas situaciones, porque a veces, como decía Daniel, si nosotros hemos vivido bajo esas mismas circunstancias, ¿cómo vamos a reconocer lo que para nosotros nos parece normal? Si a mí me agredieron toda la vida y yo luego formo una familia, voy a pensar, y me agreden, voy a pensar que eso es lo normal. Y es más, lo aprendí socialmente y lo aprendí en mi familia. Entonces, qué importante es tener claro que realmente el compromiso es la prevención y comenzar a trabajar desde las familias, desde la familia primaria. También está la teoría de los recursos. ¿Por qué agredo? Porque logro lo que quiero. ¿Ya? Entonces ahí viene esta línea muy, muy fina que nos da mucha ansiedad también en el tema educativo, porque resulta que tenemos muchos adolescentes o niños que están sufriendo agresión y se convierten en agresores con sus compañeros, ¿ya? Y muchas veces equivocadamente se permiten ciertas conductas siendo condescendientes con estos niños o adolescentes porque están pasando por una situación
difícil por una situación complicada y que emocionalmente les genera mucha confusión y mucho temor, ¿ya? Pero definitivamente no se deben permitir estas conductas, que no pasen los límites, porque entonces estoy reforzando esta teoría que me dice, como yo logro lo que yo quiero siendo agresivo, entonces voy a seguir haciendo y teniendo estas conductas porque de esa manera lo logro, ¿ya? Cuando sabemos que algo no sale bien, ¿verdad? Lo repetimos, porque simplemente sabemos que ya lo logramos. Entonces es importante esa línea fina ahí. La teoría del intercambio, el agresor premia o castiga. Esto es clásico, ¿verdad? El agresor premia dependiendo de si la víctima, en este caso, o la persona afectada, hace o no hace lo que quiere. Y realmente los premios casi nunca se ven. Lo que se ven son los castigos, más bien, de si han logrado o no lo que querían. Y también hay una teoría feminista que, bueno, dice más bien ya en la parte central de la violencia de género que los hombres tienen mucha más fuerza que las mujeres y por eso, por el tema del machismo, el patriarcado, se da también la violencia de hombres hacia mujeres. Hay también la teoría de la indefensión, donde la persona se siente incapaz de salir de esa situación. Y eso está ahondado por comentarios, y eso es en el qué hacer y qué no hacer en casos de violencia, comentarios nocivos como, nunca vas a salir de esa situación, ¿para qué te casaste con tal persona? Es que tú tienes la culpa, ¿ya? Entonces la persona se siente mucho más indefensa y piensa que la situación va a ser para siempre. La parte también de la teoría de la unión traumática, donde hay baja autoestima, hay un maltrato intermitente. Entonces, es como que la víctima dice, bueno, es que no es siempre. Entonces, ¿por qué voy a terminar la relación? ¿O por qué voy a sacar en este caso a este miembro de la familia? ¿O por qué vamos a buscar ayuda? Si realmente es algo que no pasa siempre, ¿ya? El síndrome de la adaptación pedagógica se da también con la variante del síndrome de Estocolmo. La persona agredida siente empatía por su agresor y realmente lo quiere, lo respeta y lo valora. Ha encontrado un valor que tal vez para toda la sociedad o los que estemos alrededor decimos qué valor le puede haber encontrado, pero la persona agredida le ha encontrado un valor y no quiere separarse de su agresor. Y por último, la teoría del modelo ecológico, que esta me parece muy importante, sobre todo para saber qué podemos hacer. ¿Qué ambiente tenemos nosotros? Si el agresor tiene en su ambiente micro, meso y macro, es decir, en su familia extendida, y en su trabajo, y en sus relaciones interpersonales, ambientes violentos, ¿verdad? Él definitivamente está totalmente enmarcado en un ambiente violento y va a descargar tensión porque es la manera en la que vive. ¿Ya? Entonces, miren qué importante que es saber que la ecología, en este caso de dónde nos desenvolvemos, es tan importante para poder realmente conocer también y estar atentos y saber quién también podría convertirse o tiene rasgos en algún caso de agresión, ¿ya? Y ahí se da este ciclo, ¿verdad? Que es terrible. La acumulación de tensión del agresor. Luego ejecuta la agresión, que puede ser, como les decía, de muchas maneras, tanto física, psicológica, con insultos, con humillaciones, ¿verdad? Ejecuta la agresión, luego se siente la situación o estado de peligro, y por último viene la reconciliación o luna de miel, ¿ya? Que no solo se da entre las parejas, se da, como les digo, en cualquier dinámica familiar, ¿ya? Incluso hay muchos datos de adultos mayores agredidos por sus nietos o sus cuidadores, que en este caso pueden ser sus propios hijos, y que realmente los manipulan a nivel económico o realmente los están siempre presionando que van a dejar de ser cuidados por ellos si no hacen lo que ellos quieren. Entonces también en este caso es bastante complicado. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reconocer? Esto es importante, el reconocimiento. ¿Qué podemos hacer para reconocer? Muchas veces cuando hay personas que se casan, por ejemplo, y luego ocurre esta situación terrible de la violencia intrafamiliar, hay personas externas que dicen, pero ¿cómo no te diste cuenta? Es decir, todos los que estaban alrededor se dieron cuenta,
y la persona involucrada no se dio cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando hay alguna intención, incluso solamente la intención de hacer uso de la fuerza física, psicológica, ya es una llamada de atención para nosotros, ¿ya? Si estamos involucrados en esa situación. Si estamos afuera, nadie le va a decir al otro, haz esto, o no te cases, o esa persona no te conviene, o lo puede decir, pero definitivamente si la persona no está convencida, no va a seguir el consejo. Entonces lo importante, como les decía, es estar atentos y poder prevenir situaciones que puedan convertirse más adelante en una situación extrema. Si hay algún empujón, bofetada o algo ya mucho más fuerte, con más razón todavía. Las amenazas. Muchas veces no se toma en cuenta las amenazas y es importante hacerlo, ¿ya? Inclusive pasa hoy por hoy muchísimo de los hijos a los padres. Los hijos están amenazando a sus padres. Están coaccionando y diciendo, si tú haces esto, yo hago lo de acá. Si no lo haces, yo no lo hago. ¿Ya? Entonces, ya el comenzar con este tipo de actitudes nos puede dar a nosotros la pauta de que algo está pasando en este chico, chica, adolescente, y que podemos comenzar a intervenir para no llegar justamente a situaciones más lamentables, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo reconocemos? Cuando alguien, por ejemplo, y dice claramente, ¿verdad? Las personas que están tratando de conocer mucho o de entrar demasiado a tu intimidad, ¿ya? Quiere, por ejemplo, revisar ahora el tan conocido celular, ¿verdad? O quiere revisar documentos personales, eso también es una forma de agresión. Si alguien tiene ese tipo de conductas, es importante que prestemos atención. Lo mismo pasa con el tema de la intimidación a través de la manipulación deliberada, ¿ya? Y eso, bueno, yéndonos un poquito más allá, pasa hoy por hoy muchísimo en el ámbito laboral, pero definitivamente no podemos excluirlo porque esto va a repercutir en justamente las emociones y sentimientos que tengan las personas que luego van a su casa y pueden tener una descarga de frustración o de tensión con sus familiares, ¿ya? Entonces es importante que también estemos súper atentos. La distorsión de la realidad subjetiva. Muchas veces el agresor, la persona que agrede, está siempre distorsionando la realidad a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, poner atención también, las palabras que se utilizan, cómo se utilizan, qué es lo que nos está diciendo, ¿ya? ¿Qué pasa con esos silencios? Como les decía, la omisión también es una forma de agresión. Te estoy preguntando algo y no te contesto, ¿ya? Llego a la casa y no te saludo. Hasta eso es un llamado de atención. Cosificación, el control sobre la otra persona, de los gastos, el dominio sobre los miembros de la familia. La persona que agrede es la que tiene la última palabra. La persona que agrede es la que siempre va a decir y va a designar las directrices a seguir en la familia. Y nadie más puede opinar ni objetar lo que se diga. Entonces, ahí también hay un llamado de atención. Y algo importantísimo, la sobrecarga de las responsabilidades. Muchas veces no nos damos cuenta que la persona que agrede nos está agrediendo sutilmente, cargándonos de responsabilidades, ¿verdad? Sobre todo en el hogar. Tienes que trabajar, cocinar, tienes que tener todo limpio, y si no está limpio, y si está limpio, te lo vuelvo a ensuciar para que sigas limpiando, y eso también es una forma de agresión, ¿ya? Y de violencia. Entonces, miren cuántas cosas con las que nosotros podemos estar atentos realmente para poder prevenirlo. El tema de la ridiculización, que ahora se da muchísimo en redes sociales, pero también personalmente. El tema de la humillación. Hay muchos padres que utilizan este tipo de conducta para poder corregir a sus hijos, ¿ya? Y es humillarlos. Y esto es un tipo de violencia familiar. No debemos recurrir o deberíamos evitar, bajo toda circunstancia, la humillación y el descuido.
definitivamente. Muchas veces dicen, bueno, es que yo trabajo muchísimo y les doy todo a mis hijos, pero los tengo descuidados. Entonces ahí también hay una línea muy fina que hay que tener en cuenta. ¿Qué hacer con respecto a los niños? ¿Cómo podemos darnos cuenta que los niños están sufriendo algún tipo de violencia? Si somos tíos, familiares extendidos o educadores, vamos a observar cambios de conducta repentinos que nos dan una señal de alerta, actitudes de irritabilidad, conductas disruptivas para llamar la atención. Los niños se portan mal porque quieren conseguir algo, ¿verdad? Y no saben cómo conseguirlo de mejor manera, porque no tienen las palabras a veces, porque no tienen los recursos, en este caso, emocionales para poder lograrlo, ¿ya? O herramientas. Entonces, ¿qué hacen? Se portan mal para ver si así pueden llamar la atención y lograr lo que necesitan. Entonces, muy atentos cuando nosotros veamos este tipo de conductas muy extrañas en los niños, cuando exageran la reacción de sus emociones. Y nos pasa en los colegios, decimos, pero no fue para tanto que reacciones así, no te hizo algo tan grave para que reacciones así, pero ella tenía acumulación de tensión en sí mismo y reacciona de una manera explosiva. Agresividad a sus compañeros o hermanos en la casa, llanto repentino sin motivo, berrinches, pataletas en el caso de los más pequeñitos, tristeza prolongada. A veces el niño que no molesta es el niño que está perfecto, y no es así. La tristeza o el niño que está muy callado, que es muy tranquilo, también es un llamado de atención para nosotros. La falta de apetito. Hay muchos niños que dejan de comer porque sienten mucha ansiedad por lo que están viviendo en su familia. O al contrario, falta de apetito o ansiedad por comer. Comen demasiado porque comiendo también sienten que se hacen su ansiedad. Bueno, si vemos marcas del maltrato en la piel, definitivamente pues es algo muy evidente que también tenemos que estar atentos, e incluso los pediatras lo notan muchas veces, pero definitivamente estas marcas, cuando no se produce un tema ya exagerado, que el niño tenga que ir al hospital, ¿verdad? Es muy difícil comprobarlo, ¿ya? Entonces, ahí realmente más se da en los casos de los hospitales, donde los pediatras se dan cuenta que el niño ha sido agredido, que ha sido violentado, porque definitivamente si no iba al hospital no se iba a lograr que el niño se recupere. Entonces ya no les quedó otra a los padres que llevarlo, ¿verdad? Y otra cosa que nos puede llamar la atención es, en el caso de los niños más pequeñitos, los juegos simbólicos. Los niños, para nosotros los maestros, lo más importante son los rincones de trabajo. Y ese rincón de la casita, o ese rincón de dramatización, donde el niño juega, y realmente nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Los niños cogen al bebé que tienen ahí y le comienzan a dar nalgadas igualito que le hace su mamá, ¿ya? Y entonces son realmente signos y señales de alerta que nos pueden ayudar a descubrir maltrato. Y lo mismo en los dibujos. Y eso lo podemos hacer con cualquier chico o chica, no solo con los niños. Que dibujen cómo se sienten y podemos descubrir muchas cosas a través de ese dibujo, ¿verdad? Y bueno, eso es en el tema de reconocer. Pero ahora entonces, ¿qué podemos hacer? Tal vez ya podamos reconocer que en esta sociedad, hoy por hoy, estamos viviendo mucha violencia. Lo vemos en cada semáforo. Ya, realmente es impresionante cómo cuando cambia la luz roja, la gente, el que está atrás te pita porque ya quiere arrancar, ¿verdad? Y es una forma de violencia la que está tratando de presionar encima de la otra persona que está manejando, ¿ya? Pero realmente es porque hay mucha frustración, sobre todo con lo que estamos viviendo. Hay mucha frustración y realmente la frustración necesita salir, necesita eliminar la tensión y realmente poder estar tranquilos. Y todos queremos estarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero y más importante, que es lo que debería darnos también a nosotros ese impulso, es la prevención, ¿verdad? Así como en las enfermedades. Es importante, así como nos dicen ahora, prevenga el COVID, ¿verdad? Lávese las manos, utilice alcohol, la mascarilla, lo mismo. Deberíamos nosotros, en un ambiente utópico y feliz, tener ambientes familiares armónicos. De esta manera,
podríamos evitar definitivamente a futuro la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Como les decía hace un momento, una de las teorías es que la violencia se aprende. Si vivo en un ambiente familiar armónico, en un ambiente de comunidad armónico, en un ambiente institucional armónico, ya sea en los colegios, en estas actividades extracurriculares, entonces voy a tener bases sólidas con valores para poder realmente tener también luego una familia armónica. Es importante que se trabaje muchísimo en escuelas para padres. Los padres no saben ser padres, ¿ya? Como dicen, siempre nos dan el título y después hacemos la carrera, ¿ya? Primero somos papás y después resulta que aprendemos a ser papás, y podríamos revertir esta situación y educarnos más y aprender mucho mejor, ¿ya? Y tener información valiosísima para realmente poder tener familias felices y tener familias armónicas, ¿ya? Mantener independencia económica en lo posible. Esta es una que realmente podría ser bastante cuestionada, pero en realidad hay muchas personas que piensan que la independencia económica ayuda a que los casos de maltrato se den en menor medida, ¿ya? Por otra parte, sanar las heridas propias de la vida. Si nosotros queremos iniciar una familia nueva, en el caso de nosotros personas adultas, por ejemplo, que estamos en esta sala, es importante que sanemos nuestras propias heridas, porque de esa manera no solamente vamos a estar en mejor disposición para poder manejar nuestra familia, sino también para, en caso de tener que ayudar a la persona que lo necesite, ya que, como les digo, no siempre va a ser nuestra pareja, sino que puede ser cualquier persona de nuestra familia, ¿ya? Es importante que tomemos conciencia. La prevención es muy importante. No es solamente cuestión de decir, yo estoy preparado, yo quiero tener una familia, a mí me va bien económicamente. No. Siempre hay algo que puede estar haciendo que nosotros tengamos frustraciones internas y que eso se pueda dar en mayor o menor medida en nuestra familia, ¿ya? De repente hay algún aspecto, algún episodio de nuestra vida que no hemos podido todavía elaborar, que nos hace caer en prácticas nocivas para nuestra propia familia después. Entonces es importante sanar, buscar información, buscar ayuda especializada y estudiar muchísimo, saber muchísimo de este tema para nosotros poder trabajarlo. Aprender y conocer, como les decía, sobre violencia familiar para que se pueda estar atento y realmente hacer una educación en valores, que sea una educación efectiva, ya, no solamente, y hoy por hoy que en los colegios pues también se está trabajando con el tema de la ley para que la asignatura, por ejemplo, de ética vuelva, ¿verdad? Y ya es una realidad, porque se ve la necesidad de hacer énfasis en la educación en valores. Y en cuanto a la prevención, para concluir con esa parte, prestar atención siempre en el entorno familiar de las personas que tenemos alrededor, en nuestro propio entorno familiar, en nuestra propia historia de vida, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, a mí me daban muchos golpes de pequeño y yo no estoy traumado, que le den nomás a los que están ahora en la nueva generación. Pero resulta que en eso que está diciendo hay una herida, ¿ya? Y que no se ha sanado, y entonces es importante ver hacia adentro. Y definitivamente, como les decía, la violencia intrafamiliar nace en los ambientes, micro, meso y macro. Cuidemos en qué ambiente están nuestros hijos, cuidemos en qué ambiente nosotros mismos nos estamos desenvolviendo, ¿ya? Hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, la flor blanca en el lodo también se ensucia, ¿ya? Y es cierto, si estamos en una situación complicada, en un ambiente muy, como ahora usan mucho la palabra tóxico, nos vamos también a ir enfermando con eso. Y es importante que lo tengamos en cuenta. La segunda cosa que podemos hacer, la primera fue la prevención, para que lo tengamos clarísimo. La segunda es el apoyo incondicional del círculo cercano de las personas que sufren violencia. Seamos nosotros o sea otra persona que tenemos a nuestro alrededor.
¿ya? Primero, entonces, ¿cómo damos este apoyo incondicional? ¿Cómo podemos dar apoyo incondicional? Lo primero es evitar victimizar a la persona que sufre violencia familiar. Si bien es cierto, puede ser víctima de lo que está pasando, no debe quedarse en esa situación para quedarse en esa situación y no poder salir de la misma. Y ahí hay una diferencia notable. Sintonizar siempre con la persona que nos está confiando algo de lo que le esté pasando en violencia familiar. ¿Ya? Sintonizar, es importante hacerlo. Tratemos de evitar eso de empatizar, porque si alguien nos está contando algo y está, por ejemplo, en un estado emocional muy crítico y está llorando y nosotros comenzamos a llorar con esa persona, entonces ya no la estoy ayudando, sino más bien, sí, puedo parecer muy empático, estoy en los zapatos de ella, pero me puse tanto en los zapatos que ya no puedo estar yo afuera para poder ayudarla, ¿ya? Otra de las cosas importantes es evitar preguntas íntimas que incomoden a la persona afectada. Ya, muchas veces más nos puede nuestra curiosidad que realmente las ganas de poder ayudar. Y no necesitamos saber detalles. ¿Ya? Si la persona, por el contrario, quiere contarnos, es importante escucharla sin interrumpirla y sin juzgarla. Porque a veces lo que las personas necesitan es solamente desahogarse, nada más. ¿Ya? Y con eso ya sienten que su carga se alivia muchísimo, ¿ya? Entonces evitemos mucho juzgar y demos crédito a lo que nos están diciendo. No echar la culpa jamás a la persona que sufre esta situación con frases como tú te lo buscaste, nunca vas a ser feliz, deberías hacer esto, deberías hacer aquello, olvídate si realmente solo te dio un golpe y nada más. Entonces son frases que realmente no están ayudando y que decirlas nos dan más satisfacciones a nosotros porque sacamos lo que nosotros pensamos, sacamos tal vez nuestras propias frustraciones, que lo que realmente están ayudando a la persona que está sufriendo la violencia. Ser proactivos. A mí me encantan las personas que nos dicen, en vez de mucho qué te pasa, qué te hizo, ahora por qué te pegó, ahora qué pasó, más bien, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Ya es diferente a querer saber algo, a querer realmente brindar la ayuda que la persona necesita. Si, por ejemplo, la persona necesita que le ayuden a ver a sus hijos en algún momento crítico, cosas de ese tipo que realmente nosotros podemos ayudar sin saber realmente qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, evitemos esas preguntas. ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Cuéntame. No, más bien, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Son preguntas que realmente van a beneficiar a la persona afectada. Y hacerle saber siempre a la persona que puede contar con alguien. Eso es importante, porque muchas veces justamente no se sale de la situación de violencia porque se piensa que en realidad no va a haber alguien que te pueda ayudar. Y es importante. En los casos de denuncia es importante saber este dato. Las personas realmente que no cuentan con una familia que los apoye, no pueden salir de esa situación. ¿Por qué? Porque a pesar de que denuncien, a pesar de que la persona se aleje, ¿verdad? El agresor puede volver a la casa y realmente tener actitudes más disruptivas por el tema de que ahora tiene también encima el tema de querer cobrarse, por alguna forma de decirlo, lo que le ha pasado. ¿Ya? Entonces, o lo que le han hecho, que es la denuncia, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que la persona cuente con ayuda de verdad de la familia. Como les decía hace un momento, en el caso de las mujeres menores de 20 años que se casan, ¿verdad? Salen de esta situación fácilmente porque siempre tienen a la familia que las apoya totalmente a nivel económico, ya hacen fuerza con respecto a que están pendientes, el agresor tal vez está también ya mucho más enfocado en que puede pasar a mayores, entonces hay un apoyo real. Y bueno, por último, primero, como les decía, ¿qué podemos hacer? Prevenir. Segundo, dar apoyo incondicional a la persona afectada. Y tercero, buscar ayuda especializada. Es importante, tanto en el marco legal, como en el marco emocional, como en el marco familiar, que les decía, tener un apoyo real. Las personas que, por ejemplo, si nosotros en algún momento alguien nos recomienda, estamos en esa situación y nos dicen,
sal de eso, denuncia, y nosotros le hacemos caso, tenemos que tener un plan para poder salir de esa situación. Y es importante tenerlo clarísimo, porque entonces la situación se convertirá en mucho más difícil, ¿ya? Marco institucional en el caso de las instituciones. Y por último, intentar establecer códigos de ayuda. Es muy importante, las personas que queremos ayudar o si queremos ser ayudadas en algún caso. Tener códigos en los que no caigamos al descubierto, ¿ya? Porque la persona obviamente que agrede está pendiente, como les decía, de leer chats, de leer el celular, documentos que puedan dejarnos al descubierto si estamos en algún momento tratando de salir de la situación de alguna manera, que puede ser buscando ayuda, ¿verdad? Entonces establecer códigos que puedan saber con frases, por ejemplo, en clave, pero que la otra persona sepa que necesita ayuda, ¿ya? Y tener cosas indispensables, bueno, en caso de querer abandonar el hogar o ya realmente pues en algún caso que sea muy, muy complicado. En el caso de los niños, ¿qué podemos hacer para los niños? Prestar atención siempre, evitar las etiquetas. El niño es malcriado, el niño es agresivo, el niño es disruptivo, el niño me daña la clase. El niño tiene conductas que es diferente a que el niño sea, ¿ya? Y es importante. El etiquetar, cuando etiquetamos estamos poniéndole una marca también a ese niño de algo que tal vez no es su culpa, ¿ya? Y que definitivamente no lo es, sino que es una respuesta a lo que está viviendo. Citar a los padres, bueno, como nos contaba María Teresa, todos estos protocolos que se llevan a cabo para poder ayudar. Poner límites es importante. A veces permitimos mucho por ser condescendientes con este niño que está siendo agredido. Pero realmente es importante poner límites. El niño que tiene límites claros, que sean límites definitivamente para ellos, ¿verdad? No límites exagerados, ¿verdad? Pero límites hace también que él se sienta contenido, que él se sienta acogido, y no podemos permitir que esas reglas se transgredan, porque entonces estamos cayendo en lo que decíamos de por qué, una de las teorías de por qué el agresor agrede, y es porque sabe que va a conseguir lo que quiere. Entonces este niño que está sufriendo agresión, ¿verdad? Y que en ese momento está convirtiéndose en el agresor para sus compañeros, definitivamente si permitimos que transgreda las reglas, estamos diciéndole, vas a lograr lo que quieres siendo agresivo. Y le estamos dando un mensaje totalmente equivocado y estamos perdiendo toda la prevención, ¿verdad? Acompañar siempre efectivamente a los niños, escucharlos, cambiarles la actividad. Hay muchas formas de sacar nuestra atención a través de la danza, de yoga, de pintura, canto, dibujo, etc. Y siempre, siempre, que esta frase me encanta, acoger, contener, alegrar y alentar, que es lo que nuestros niños y niñas adolescentes necesitan cuando están viviendo estas situaciones de maltrato. Listo, hasta ahí creo que he dicho bastante, he hablado bastante, pero no sé si ahora quieran también. Súper chévere, Andrea. Miren que el tema es largo, ¿ah? Así es. Muchas gracias por toda la información que has compartido con nosotros. Me siento orgulloso. He escuchado muchas cosas que me suenan familiares. Y me parece vacancísimo que estés utilizando lo que has aprendido, entre otras cosas, en este tema también. Yo quería hacerte una medio consulta. Cuando empezamos a hablar de cómo reconocer, me dio la impresión de que empezaste hablando de cómo podemos reconocer si nos encontramos nosotros en esa situación de violencia familiar, y cuando empezaste a hablar de los niños, de cómo reconocer que los niños están pasando por esas situaciones. ¿A qué recomendarías prestarle atención para reconocer que un adulto fuera de nosotros mismos está pasando por esa situación? Bueno, al igual que con los niños, podemos estar atentos mucho de sus cambios de comportamiento o de estados de ánimo, que es importante. Si nosotros tenemos a
aunque no sea familiar, pero un compañero de trabajo, a alguien que esté muy cerca de nosotros, cuando una persona está dolida o está siendo violentada, también de alguna manera quiere sacar esa tensión y de repente no lo hace de la manera correcta y lo va a definitivamente demostrar en lo que sea que esté haciendo, ¿ya? Si es jefe, por ejemplo, en alguna cosa, va a estar molestando, por así decirlo, a sus subalternos para que hagan lo que él quiere, porque está viviendo una situación difícil, ¿ya? Y bueno, es importante ahí, si bien es cierto, no vamos a entrar mucho a poder ayudar en ese caso, pero sí dar el paso atrás y decir, bueno, esta persona tal vez esté pasando por un momento difícil, ¿qué voy a hacer yo para estar tranquilo yo y que esto no me afecte también? ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Como te digo, los cambios de comportamiento, de actitudes, muchas veces hasta el tema del bajar de peso, de subir mucho de peso, son señales de alerta que podemos ver en los otros, de poder saber que si están pasando por algún tema familiar difícil, complicado, aunque no sea de violencia, que puede ser también de crisis en muchos aspectos económicos, etcétera, etcétera. Muchas veces también, y es importante esto, el tema de la violencia comienza porque alguno de los niños tiene algún problema y los padres no saben cómo resolverlo y comienza a tener violencia entre ellos, algo que nunca se había dado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también es importante ahí reconocer si estamos afuera, qué pasa con esa persona, si se muestra muy ansiosa, si cuando hablamos de la persona con la que vive, qué tipos de conducta incluso podemos ver en su comportamiento corporal que nos está dando una alerta de que algo está pasando ahí, ¿ya? Pero como siempre digo, ser muy respetuosos y saber hasta dónde nosotros podemos llegar con una ayuda eficaz y que no caigan solamente en la curiosidad nuestra. Correcto, muy valioso. Importante sobre lo que acabas de mencionar en este momento, y lo mencionaste anteriormente también, el estar atento, ¿no? Porque la verdad, si no estamos atentos no vamos a notar esas diferencias hasta que sean gigantescas. Estar atento y tener la predisposición de apoyar. Porque como lo mencionabas tú, muchas personas que se encuentran en esa situación sienten que esa es la situación que les ha tocado vivir y que de ahí no van a poder salir, en parte porque no ven apoyo. Así es. Me caen a golpes, me tengo que aguantar porque nadie me va a defender. Entonces, quizás uno de los primeros pasos después de notar algo es ofrecer ese apoyo. No necesariamente, como tú decías, no necesariamente meternos a hacer averiguaciones que pueden incomodar a la otra persona, sino quizás como primer paso basta con decirles, si quieres conversar, aquí estoy. ¿Ah? O te noto un poco cambiado, te puedo ayudar en algo. Ya eso puede abrir la puerta a una intervención un poco más íntima, y realmente ayudar a la persona a encontrar caminos. Porque aquí me meto en otra parte del tema. O sea, yo tengo en el canal de YouTube, tengo una píldora hablando específicamente de los chicos que hace con respecto al bullying. Y ahí yo menciono, o sea, si es bullying físico, hay que pararlo. Hay que encontrar la forma de pararlo. Si es bullying verbal, ahí no toqué el tema del cyberbullying y todo lo demás, pero si es tema verbal, ahí se pueden hacer muchas cosas. Porque algo que se me ocurrió mientras tú conversabas, hablando de la violencia verbal. Una cosa es que yo le diga, que por si acaso no lo hago, pero que yo le diga a mi esposa, mi gordita, y otra cosa es que le diga a mi esposa que está gorda. E inclusive si yo le digo que está gorda, depende de cómo ella lo tome, es que eso se convierta en violencia verbal o no. ¿A qué voy con esto? Que nosotros podemos aprender a tomar ciertas palabras, ciertas frases,
de una manera que a nosotros no nos afecte, tomando en cuenta cuál puede ser la intención del que quiso agredirnos verbalmente. Porque si alguien quiere agredirme verbalmente y yo no lo dejo, en el sentido en que no tomo como agresión esa intención de agresión verbal, quizás no pasa nada, quizás lo que estoy haciendo es que esa intención pase de verbal a física. Entonces, siempre, todo depende del caso, siempre tenemos que estar atentos. Y otra cosa, antes de darle paso al resto de los participantes, otra cosa que quería mencionar, cuando hablaste de que, ¿dónde dejé mis lentes? No está por aquí. De que no siempre estamos listos para ser padres. ¿Dónde está? No veo para compartir pantalla. Estoy medio ciego, lamentablemente. Bueno, a quien le interese, en Amazon tengo el libro Padre Flexible, Familia Feliz. Me toca hacer como quien dice, una confesión. Dentro de todo lo que hemos estado hablando en el transcurso de este programa, alguien con quien hablar, me puedo autoidentificar como agresor. Yo fui intenso con mis hijos, especialmente con el mayor, estaba aprendiendo a ser padre, y lo que me cambió fue la programación neurolingüística. Y fue un cambio tan radical, no solamente en el sentido de que yo dejé de ser agresor, sino que dejé de tener, entre comillas, la necesidad de ser agresor, porque pude educar a mis hijos, pude guiarlos, pude motivarlos de una manera diferente a la que yo estaba utilizando. Eso fue lo que motivó también el escribir el libro, el buscar ayudar a personas, a padres de familia específicamente, que quizás se encontraban en situaciones en las que lo único que sabían hacer era agredir, verbal o físicamente, ofrecerles opciones. Entonces está disponible en Amazon, pueden descargarlo porque está también para Kindle, o comprarlo en físico. Y no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna consulta que quiera hacer. Creo que lo que hemos visto ha sido muy valioso, nos ayuda a tener los ojos abiertos para participar, porque si no prestamos atención no vamos a ver nada. Y si prestamos atención y no hacemos nada, nos estamos convirtiendo en cómplices. Estamos permitiendo que esas situaciones que hacen daño a alguien se sigan dando. O prestamos atención de la manera equivocada y lo tomamos personal hacia nosotros y resulta que la persona está viviendo algo totalmente complicado y no estamos ayudando, sino más bien perjudicándonos nosotros mismos, ¿no? Haciéndonos películas. Correcto. No Pensamos que nos están agrediendo a nosotros en lugar de darnos cuenta que están descargando algún tipo de frustración externa. Así es. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere participar, hacer algún comentario o consulta? Se oye bastante. Yo creo que Adelante, adelante. creo que también promueve un poco la violencia. Perdón, yo no te entendí. Sí, ¿puedes repetir? Hola, hola. Sí, ahí sí. Ahí me escuchas. Ya, Ahí. yo le decía que para mí creo que los niños y los adultos estamos muy predispuestos a reaccionar sin escuchar siquiera si nos están preguntando, nos están comentando algo. Sencillamente reaccionamos a lo que nos dicen. Entonces ni siquiera dejamos terminar de hablar a la otra persona y ya reaccionamos a agredirlo porque siempre estamos como a la defensiva. Y creo que eso es lo que provoca que empiece también la violencia desde niños, ¿no? Correcto, también ocurre. Y vale notar que eso nos está pasando a nosotros. O sea, siempre
tengo dentro del público que tenemos en este momento, hay algunas personas que ya han pasado por la certificación conmigo. Y yo siempre digo, lo primero es empezar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Darnos cuenta de cómo nosotros actuamos y reaccionamos, como ha dicho Gina, ante diferentes situaciones, para ahí poder darnos cuenta de qué podemos hacer en lugar de, y empezar a cambiar. Y el cambio no es difícil, ¿ya? Esa es otra de las cosas que mencionaba Andrea, que me gustó al principio. Lo fácil y lo difícil no existe, ¿ya? Es lo que sabemos y lo que no sabemos hacer. Nos puede parecer difícil un cambio y es porque no sabemos cómo cambiar, pero podemos aprender a cambiar. Y podemos aprender a ayudar a los demás, como lo ha estado haciendo Andrea y algunas otras personas dentro del público que tenemos en este momento. Porque las herramientas las tenemos. Quizás no sabemos que las tenemos. Quizás ahí tenemos una idea de que sí las tenemos, pero no sabemos bien cómo utilizarlas. Pero todo es aprendizaje, ¿eh? Y conviene, en muchos casos, no solamente para nuestro propio crecimiento, sino lo que hemos estado hablando en este programa, para ayudar a los demás también, que es tremendamente valioso y tremendamente gratificante. ¿Alguien más que quiera comentar algo, hacer alguna consulta? Parece que no. Entonces, si es que es así, a ver. Sí, yo quería hacer una pequeña consulta porque se me hace un poco complicado ahora con el hecho de todo esto que pasa, que hay, siento yo que hay como mucha sensibilidad a nivel del mundial. Ahora es muy difícil decir algo porque todo hiere. Lo que se me hace un poco complicado y no sé cómo manejarlo es si culturalmente esté bien o esté mal, no solamente nosotros en el Ecuador, sino en muchos países de Latinoamérica, por lo general, es como ha sido una costumbre llamarnos entre nosotros ciertos nombres, molestarnos. Eh, Eso también es parte de agresión, pero en nuestra época no lo era. Simplemente uno se reía del niño, les ponía nombres, los niños a veces crecían con el sobrenombre. Ahora es más difícil hacerlo porque todo es pues violencia. De hecho, estamos en toda esta ola de que quieren eliminar cosas, comiquitas y cosas porque insulta, porque me parece que es como que hay una exageración en todo esto, o no. Eso también es violencia. Lo que veíamos antes, que era muy fuerte de pronto para la gente de ahora, no sé cómo manejar eso ahí. Buena pregunta, Carla. Yo voy a hablar desde mi punto de vista, después espero que Andrea también hable desde su punto de vista, no desde el mío. Y te doy la razón, o sea, siempre todo depende del caso, ¿ya? Y realmente la agresión, un poco relacionado a lo que mencionaba hace un ratito, la definición de agresión depende más del agredido que del agredor. Como con el comentario que hice, o sea, si yo le digo mi gordita a mi esposa y ella lo toma bien, está bien, ¿ya? Si ella lo toma mal, si ella piensa que yo la estoy denigrando, si ella piensa que yo estoy diciendo que es horrorosa, entonces está mal. Y ahí es donde viene la dificultad, porque como soy yo quien lo dice, me toca a mí darme cuenta de cómo ella lo está tomando. Y si se siente ofendida, tengo que dejar de decirlo. Y si no se siente ofendida y hasta le parece gracioso, qué sé yo, entonces está bien. En el tema que mencionaste específicamente de apodos, hay apodos que son graciosos y hay apodos que son hirientes, ¿ya? Y te cuento un caso puntual específico o sea, a mí me quedó grabado en la mente. Entre otras cosas, doy talleres para jóvenes, o daba porque los hacía presenciales, y generalmente empezando el taller le preguntaba a los chicos por qué vinieron. Principalmente para ver cuántos de ellos eran sinceros y me decían, no sé, mi papá me trajo.
Pero en uno de estos talleres un chico me dijo, tenía unos 11 años, y me dijo, yo vengo para ver cómo puedo hacer para que no me ofendan en el colegio, no me hagan bullying. ¿Ah? Y yo le dije, ¿qué bullying te hacen? Y me dijo, me insultan, me dicen gordo. Y era un chico llenito, ¿ya? O sea, no era una pelota, ¿ya? No era flaco, pero tampoco es que era gordo. Y yo le dije, ¿y cómo te insultan? Y me dijo, me dicen jabacho. Yo nunca había oído esa palabra. Y le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, jabalí, ballena y chancho. Obvio, el chico se sentía mal cuando le decían jabacho. Y entonces yo le dije, ¿y qué pasa si en lugar de entender jabalí, ballena y chancho, entiendes happy, valiente y sorprendente? Y el chico se rió y se sintió bien. Un poco a eso iba con el tema de que cuando es verbal podemos hacer varias cosas. Cuando es físico hay que pararlo. Ahí no hay, oye, pero, no, hay que evitar esa agresión física. Cuando es verbal podemos hacer varias cosas y siempre depende del caso. Pero volviendo a lo que te mencionaba hace un ratito, si yo voy a decir algo que puede ser con la mejor intención del mundo, me conviene prestar atención a ver la reacción de la otra persona. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos querido elogiar a alguien y la persona terminó ofendida. No, pero eso no es lo que yo quise decir, me entendiste mal. ¿Ya? Nos toca disculparnos de lo que dijimos. Y es válido, o sea, si no fue esa reacción la que nosotros buscábamos, es válido disculparnos. Y ya sabemos, entonces no lo repetimos. Pero si lo hacemos a ciegas y le decimos, gordita, y no me importa cómo se siente cuando le digo gordita, puedo estarla agrediendo sin siquiera saberlo. Andrea, ¿qué opinas? O a veces pasa también que uno ve a alguien y, qué sé yo, por simpatizar, oh, estás embarazada. Y no estoy. Y uno queda, ups, perdón. Porque, poner atención. Sí, es la clave. Yo creo que, bueno, con este tema sí estamos viviendo una ola nueva de esto de sentirnos ofendidos por todo lo que nos pueden decir o por todo lo que se pueda decir, sobre todo en redes sociales, que es lo que más ahora pues creo que hace presión incluso para que los programas salgan, y nos va a tocar también adaptarnos, parte de ser flexibles como seres humanos, de ver en este punto de la historia que nos tocó, de este cambio que estamos viviendo, de qué es lo que va a ofender o no, y qué es lo que me conviene o no decir, si es que realmente creo, pues, como decimos, prestando atención que estoy ofendiendo o no a alguien. Pero a veces mucho de lo que decimos es para justamente, como lo acabamos de decir, sacar nuestra propia atención. Entonces pongamos atención cómo lo estamos haciendo. ¿Ya? Cuando vemos a todos este tipo de personas que decimos, pero es que se siente ofendido, y el otro, ¿por qué ofende? Y es mucho de lo que se está viviendo interiormente, de lo que no se hace un trabajo personal hacia adentro para poder realmente manejar mejor las emociones. Entonces, si tú, por ejemplo, Carla, que ya conoces esto y dices, bueno, yo lo voy a manejar de distinta manera, ya estás también dando un paso para que no se siga esta ola de que, bueno, sigo pensando de que antes era diferente porque podíamos decir lo que queríamos y nadie se ofendía, pero bueno, ahora nos toca adaptarnos. Y si esto ver lo que más nos conviene, ver lo que mejor nos va, y sobre todo esperar también a ver a esta tendencia en qué va a terminar, porque no sabemos, estamos en pleno cambio con respecto a este tema. Y empieza a salir cada vez más y nos llama la atención y decimos, bueno, y ahora van a quitar este programa porque es ofensivo, y de repente decimos, bueno, ya no vamos a poder ni hacer arte ni nada porque resulta ser que todo va a ser ofensivo o de alguna manera va a agredir al otro. Y como les decía también al principio, todo depende de la definición de lo que está permitido dependiendo de la cultura y de los límites que se le ponga a el tipo de agresión. Si el otro se sintió agredido, definitivamente, ¿qué podemos decir ahí? Ya me toca a mí ver realmente qué es lo que, poner atención y ver si realmente pues cambio ese comportamiento.
para justamente no tener dificultades, ¿no? Y tener una mejor relación armónica con ciertas personas que de repente estén a nuestro alrededor y no queremos tener una relación que sea negativa, pues, ¿no? Adelante, Teresa. Sí, yo ahorita pensando en todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Muy valioso, Andrea y Carla. Y si, como estamos en este cambio, para no repetir tus palabras, Andrea, y si nosotros, cada uno piensa, porque yo como educadora digo, y podría también darlo, compartirlo, ¿qué tanto yo, o sea, no, la cuestión es, ¿qué es lo que a mí me tendría que incomodar o qué es lo que a mí me ofende para no hacerlo a los demás? Es una introspección, ¿verdad? O sea, el preguntarme yo mismo para poder yo actuar. O sea, eso también tenemos que enseñarlo. ¿Qué es lo que, claro, en religión dicen no hagas al otro lo que no, los cristianos, no hagas al otro lo que no me gustaría que hagan yo? Pero en los niños, y yo creo que sí se puede tratar, y ustedes que están en esta línea, o sea, y nosotros también los maestros, es, a ver, ¿qué no te gustaría que te hiciera? Entonces no lo hagas a los demás. Empezamos a trabajar en esto, porque escuchando la Andrea, digo yo, sí, todavía estamos en transición, todavía no sabemos cómo va a ser el modelo o cómo se va a manejar la sociedad. Esto realmente es un cambio. Pero mientras tanto, yo he tenido que mediar, como tú dices, entre dos jóvenes que el uno le ha dicho de la verde por el WhatsApp, porque los chicos tienen ahora un WhatsApp para preguntarse desde ya, antes de esto, para preguntarse los deberes, para esto, pásame, no me pasas, perfecto. Y ahí en ese momento, también cuando hacen en grupos, y ahora también trabajamos en grupos, tienen en Google un documento que se llaman ustedes de saber, que se comparte estando en clase, entonces tú vas trabajando. Entonces se da, la tecnología se da para que tú hagas lo que te dé la gana. Y como usted dice, o sea, en la familia recibe violencia, yo también, ya. Entonces yo digo, es que tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que ustedes pongan las reglas? Por ejemplo, el profesor, ¿qué va a hacer? ¿Qué reglas vamos a poner de respeto mientras trabajamos? ¿Y qué es lo que no te gustaría hacer? A mí me parece que la primera pregunta con los niños es, ¿qué es lo que no te gustaría que te hicieran? Entonces él va a decir que no me cojan, va a empezar por lo tangible, ¿verdad? Porque así son los niños, que no se me coman el lunch, porque hay niños que se comen el lunch, usted ya sabe, o cuando comparten, no, yo no voy a compartir, así es en preescolar, o sea, yo no voy a compartir. Entonces dicen, bueno, más que sea comparta, qué sé yo, el cachito, lo que sea. Entonces yo creo que desde ahí habrá que, y nosotros mismos, no, a ver, yo poniendo como Carla que dice, le pregunté, ¿está embarazada? No, me equivoqué, o sea, que es medio triste, dije, chuta, metí la pata, ¿no? Chuzo, o sea, entonces yo creo que uno dice, bueno, para que en esta transición que tenemos nosotros, o sea, nos eduquemos un poco, nos controlemos un poco, porque esto de ser amables, como dijo Daniel, a veces uno quiere elogiar y lo que hizo fue meter la pata, ¿no? O sea, uno tiene que darse cosas y con los adolescentes más, les cuento, o sea, todos, con nuestros hijos, con los niños más pequeños, saber cómo es que les vamos a enseñar esto, porque hay que hacerlo, hay que comprometerse, hay que salir educándonos en este tiempo, que es de transición, todos tenemos que adaptarnos, como usted dice, Andrea, todos vamos a tener que adaptarnos. Y siempre afirmando que va a haber una convivencia armónica, pues. O sea, una convivencia aquí mismo en el respeto que estamos hablando en esta conversación, en la casa, y es en la casa. Es definitivamente en el hogar y en las relaciones más cercanas que tenemos con nuestras otras familias y con nuestros amigos, el poder establecer esta convivencia armónica, que es saludable en todo sentido. Esa es mi opinión. O sea, compartiéndola. Muchas gracias, Teresa. Sí. Un comentario que quiero hacer sobre tu sugerencia. Primero que nada, muy válida. En segundo lugar, también en eso hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero? Que
o sea, me voy a un extremo. Yo creo que todos hemos escuchado, te pega porque te quiere. Entonces, como me pega porque me quiere, bajo esa mentalidad, entonces como Premisa. yo quiero, le pego. No es tanto, o sea, es un buen principio, pero no es tanto que, qué me gustaría o qué no me gustaría a mí, sino qué le gustaría o qué no le gustaría a la otra persona, que es más difícil, ¿ya? Porque yo me conozco a mí, pero no conozco a la otra persona. Y ahí es donde viene la parte de prestar atención. Consultas, comentarios adicionales. Hola. Yo quería decir algo sobre lo que comentaba Carla. Uy, ya, bueno. Por el tema de la cultura de la cancelación que habla ella, que quieren cancelar, qué sé yo, programas o personas. Creo que tiene mucho que ver también con lo que mencionó María Teresa, que es un buen convivir. Yo creo que esto surge más bien es para tratar de que la gente se haga cargo de lo que dice también, porque a veces con el sentido del humor negro que llaman ahora, yo digo cualquier cosa a quien sea detrás de una pantalla, que no es lo mismo, como Carla justamente mencionó, que yo le decía a mi amigo, oye gordo, ven acá, o no había problema, porque era mi amigo, él sabía lo que uno le decía y sabía que era con cariño, pero ahora la gente se escuda y va insultando a quien le da la gana, por las redes o donde sea, en un programa inclusive, y ya no solo queda en verbal, muchas veces pasa a ser en físico, porque atacas a cierto grupo de personas y a las finales la gente toma eso para cargársele a X, y si es de pegarle hasta le pego, pues no, porque, qué sé yo, porque es de tal religión o tiene tal orientación sexual. Entonces, creo que más bien es eso, como que tratar de que todo lo que tú digas o hagas, te hagas cargo también. No solamente como que, ay, no, no fue mi intención, cuando de pronto sí lo fue. Entonces, creo que por ahí también va esa cuestión de poder convivir mejor. Y por eso tienen que llegar a ese extremo de incluso cancelar cosas y decir, ya esto no va más, porque si no se cargan de eso para humillar a otros o así, de ese tema. Pienso que va por ese lado. Asumir responsabilidades. Andrea. ¿Decías algo? No, no escuché, discúlpame. No, decía asumir responsabilidades. No sé si tú querías acotar algo más en lo que dijo Ginny. Sí, yo creo que, bueno, ahí cae mucho el tema de conocernos a nosotros mismos, que es lo que nos falta. Parece mentira lo que decías, y te refuto un poquito, porque decías nos conocemos a nosotros, pero no al otro, pero a veces parece que conocemos más al otro que a nosotros mismos, porque no hemos hecho un trabajo realmente para ver hacia adentro qué es lo que me afecta, por qué me estoy comportando así. Y es más, estoy hablando mal del otro y caigo exactamente en lo mismo, ¿ya? Porque estoy Correcto. pidiendo que no se maltrate, pero yo estoy haciéndolo a través del insulto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y bueno, con el tema de hacerse cargo, yo creo que definitivamente es importante, pero si el otro no se hace cargo, es importante cómo tú te estás. Justamente de que el otro no se esté haciendo cargo. ¿Ya? Y que tú puedas trabajar en cómo lo vas a tomar, en qué vas a poder hacer con respecto a ti mismo para que eso que ha pasado no te llegue a afectar de una manera mucho más grave, pues no, que es lo que estamos al alcance de poder trabajar en nosotros mismos. Poder trabajar en el otro es prácticamente imposible, pero nosotros mismos sí. De acuerdo. ¿Alguna consulta, comentario adicional? Bueno, eso es básicamente lo que yo no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero más o menos como para proteger a los niños aquí. Tengo 2 niños todavía de edad escolar.
yo como para protegerlos y que no les afecte o tratar de minimizar el daño que pueda causar es lo que otro dice. Yo siempre les digo es, ríete de todo lo que te digan. No dejes que el otro se dé cuenta de que a ti te afecta, porque te seguirá molestando con lo mismo. Te dice, ¿eres flaco? Sí, más flaco que un palo de escoba. ¿Eres gordo? Sí, voy a rodar por toda la... Entonces, ellos se ríen, ¿no?, de las cosas, y ya aquí la practicamos en casa. Aquí a veces nos molestamos entre nosotros y yo les exagero mucho más. Y ven que ellos ven que yo me río y que no me afecta y que no me enojo. Entonces ellos hacen lo mismo. Obviamente les digo, a los otros no, uno no debe decirles cosas hirientes, pero si a ti te las dicen, tómatelo suave, porque si ellos ven que no te afecta, no van a seguir con lo mismo. Entonces, pero no sé si esté bien o esté mal. Yo como para poderlos un poquito, hacerlos un poco más fuertes y que no les afecte y que no se dejen, pues, traumatizar con algo, yo siempre les digo, y es lo que más o menos ha funcionado hasta aquí, pero como les digo, no sé si esté bien o mal. Desde mi punto de vista está muy bien. Y una cosa, justo relacionado a lo que mencionaste al final, lo que está bien es lo que funciona. ¿Ya? Entonces, si está funcionando, está bien. ¿Ya? Y es un poco el ejemplo que puse de Jabacho, ¿no? O sea, las palabras tienen el significado que nosotros queremos dar. Y si nos damos cuenta de ese poder, algo que menciono también a veces en las certificaciones y en algunos talleres, hay una cosa que es imprescindible para que algo sea identificado como insulto. Y es solamente una cosa. Y es que la persona se siente insultada. No importa lo que la otra persona me diga, si yo no me siento insultado, no es un insulto. Ese es el valor y el poder que yo le puedo dar a las palabras, no solamente a las palabras que yo digo, sino a las que escucho. Daniel, se te fue el audio, pero... El audio. Ajá. Qué salado que En soy. la parte justo cuando decías que lo único, lo único que hace la diferencia en que sea o no un insulto, y hasta ahí te quedaste. Y ves, justo en el momento adecuado. Ese único imprescindible es que yo me sienta insultado. Si yo no me siento insultado, no es un insulto, ¿ya? Independientemente de lo que la otra persona haya dicho. Ese es el valor y la fuerza que nosotros podemos darle a las palabras, no solamente a las que decimos, sino a las que escuchamos también. Así es. ¿No? Entonces, podría yo decir que debemos comenzar a trabajar más en los agredidos que en los agresores, para poder también cambiar un poco la mentalidad. Y si no nos sentimos tan agredidos, entonces los agresores no van a lograr lo que quieren, y Pierde el entonces poder. sería muy difícil, les quitamos el poder, exactamente. Así es. Así Y que entre muy otras cosas, positivo. para eso están las herramientas de PNL. Así es. Con respecto a Entonces, lo que decía Carla, quería acotar que es una excelente estrategia, pero siempre hay que prestar atención. Si en algún momento definitivamente, como los niños son pequeños y es muy difícil que tengan herramientas emocionales, puede ser que algo, por más que el niño haya logrado en ese momento lidiar con la situación y exagerar y reírse, puede ser que igual esté afectando. Entonces, tomar atención, gestionar esa emoción para que bueno, tiene la herramienta y lo logra, pero tal vez hay algo que está quedando en su corazón, ¿verdad? Entonces, igual gestionar esa emoción, pero qué bueno que lo pueda ir logrando. No siempre logramos las cosas con toda la tranquilidad del mundo. Muchas veces nos ponemos nerviosos, ansiosos, pero lo logramos y eso es lo importante, ¿verdad? Ante el otro. Sin embargo, sí es importante gestionar la emoción o el sentimiento que se pueda estar dando si nos damos cuenta, en este caso tú como mamá, de que algo le está afectando. chéverísimo. Entonces,
Antes de terminar, si es que no hay consultas, comentarios adicionales, para quienes puedan estar interesados, recordarles que en mayo empiezo la certificación internacional de Practitioner en PNL y hasta el viernes tengo un precio súper especial. Desde que empecé a dictar las certificaciones hace cerca de 15 años, no he tenido el precio que tengo hasta el viernes. Si están interesados, me pueden escribir al correo que les llegó o por WhatsApp al 099-436-0718 y les mando toda la información. En su mayoría va a ser virtual. Va a haber una parte sincrónica presencial y otra parte asincrónica pregrabada, de manera que pueden avanzar a su propio paso. Y aquí tengo, no sé si quieran compartir, pero tengo personas que han pasado por la experiencia y pueden decirles lo valiosa que es. Y eso es todo por mi lado. Bueno, y obviamente también seguirlos invitando al resto de programas que vamos a tener todos los miércoles y pedirles que nos recomienden, que sigan también pasando la bola. Sí, muy recomendado. En realidad, el PNL ha ayudado mucho en mi vida y en mi familia, como siempre lo he dicho, así que te recomiendo 100%, Daniel. Muchísimas gracias. A ti. Gracias de verdad a todos ustedes. Comenzamos poquitos, pero bueno, con todo el ánimo y miren cómo nos fuimos sumando y la verdad ha estado bastante comentado el tema porque es un tema que, como dije al principio, en algún momento nos ha tocado a todos, ya sea vivirlo o estar cercano a alguien que lo esté padeciendo o de algún agresor inclusive. Y qué importante es tener estos espacios, sobre todo ahora que justamente el mundo está más conmocionado y hay como más también esta parte de estar un poco más sentidos por todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, realmente agradecerles, me ha encantado compartir este espacio y recomiéndenos para que sigan también en los otros espacios poder unirnos y que podamos tener mucha más información de todas las cosas en las que podemos mejorar, en las que podemos aportar incluso a otras personas a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Andrea. Excelente la capacitación. Gracias a ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por todo, por compartir todo lo que usted, Andrea, y también a María José y a todas las que están aquí. Gracias. De mucho beneficio para uno.